Bienvenidos a AcaTraders a la lección número 2 del tercer mes de la mentoría anual de AcaTrading. En esta lección, según el temario de este tercer mes, nos toca estudiar la identificación del order flow institucional. Y para identificar el order flow institucional, vamos a comenzar nuestros análisis, o nuestra lectura a partir de un gráfico de temporalidad mensual. Para efectos de esta lección, he decidido tomar el DXY o el índice de divisas del dólar estadounidense, para el desarrollo de esta lección, de manera de que ustedes tengan una base sobre la cual realizar sus análisis, cuenten con los recursos, para realizar análisis óptimos, análisis eficientes desde esta temporalidad mayor. Si bien recuerdo, en las primeras lecciones de prementoría les di determinadas pautas, para comenzar su lectura. El día de hoy vamos a estudiar precisamente ello de manera mucho más detallada, En conjunto, por decirlo así, aunando los conceptos que ya conocemos, ¿de acuerdo? Y vamos a conocer la naturaleza del order flow institucional también. Cómo es que básicamente se genera. Acuérdense del paradigma de la eficiencia de los mercados. Market maker, que lo que hace básicamente inducir a traders al error. Dígase o véase a los grandes tiburones. Y por tiburones me refiero a los grandes fondos de inversión que manejan miles de millones de dólares, que son básicamente la contraparte del market maker, es decir, del Banco Central. Al menos para Forex es así como funciona. Independientemente de Forex, para otros mercados también existe un algoritmo que entrega el precio. También existen traders institucionales, que cuentan con una cantidad de dinero lo suficientemente grande como para mover el precio. Independientemente del mercado que ustedes operen acá traders, va a ser importante que establezcan las zonas de neutralización, que es algo de lo que hemos hablado muchísimo, Es algo a lo que básicamente nosotros le damos mucho valor cuando se trata de dar lectura al gráfico. Por lo tanto, vamos a comenzar a leer este gráfico de temporalidad mensual, identificando precisamente algunos de los conceptos que ya conocemos. Sin embargo, vamos a percatarnos, vamos a procurar darnos cuenta de cómo podemos aprovechar movimientos direccionales sumamente grandes, sumamente amplios a partir de, básicamente, la información que obtengamos a partir de este gráfico. ¿Perfecto? Entonces, voy a empezar a darle lectura al gráfico a partir desde la izquierda, a partir de este espacio. Véase lo siguiente. Lo que nosotros tenemos aquí es un swing impulsivo alcista, Recuerden que antes de que el precio cambie de dirección, por lo general, siempre tenemos un máximo o un mínimo neutralizado. Entonces, en ese sentido, si estamos en temporalidad mensual, básicamente, muchos traders, inclusive si recién uno está comenzando, uno puede creer que cuando el precio forma aquí el swing high, que hay una especie de swing high, el precio va a comenzar a caer. Esa sería la premisa, ¿no? Lo que pensaríamos inmediatamente vemos el precio caer. Algo que les repito y que ya les he enseñado en lecciones anteriores es que el precio tiende a generar eficiencia, antes de crear los movimientos direccionales. Es lo que busca el market maker. ¿Qué se busca con esta neutralización? Inducir a traders a la compra. Eso lo sabemos perfectamente. Pero en temporalidad mensual esto representa una cantidad astronómica de pips porque en cuanto se genera una neutralización en esta temporalidad, el movimiento direccional que parte de ella, va a ir precisamente hacia un nuevo rompimiento, en este caso de un mínimo. Y en este contexto, durante los siguientes 3 meses, es decir, durante estas 3 velas bajistas, nosotros buscaríamos setups en corto. ¿De acuerdo? Partimos de esta información. Imaginemos, por ejemplo, tal como lo hemos analizado o estudiado en el segundo mes de mentoría anual, podemos tener exactamente lo mismo en un gráfico de 5 minutos o de 15 minutos, y operamos de la misma forma. Sin embargo, la información que obtenemos a partir de un gráfico mensual nos permite tener un espacio amplio para operar y construir setups, a lo largo de todo un mes, toda una semana en específico. Por lo tanto, va a ser importante que en principio nosotros identifiquemos esto.
Ahora, cuando se trata de objetivos, luego de una neutralización, por supuesto, basándonos en los conceptos básicos del primer mes de mentoría anual, hablamos de zonas premium, de zonas de discount. Si nosotros en este sentido estamos vendiendo en zona premium, ¿por qué? Porque el precio está rompiendo un máximo anterior. Si logramos o conseguimos construir un setup por encima del máximo anterior, nuestra salida ideal estaría en el equilibrium, ¿ok? De este rango. Perfecto. ¿Por qué? Porque el 50% recuerden que sería un primer nivel que a ser utilizado por el market maker. ¿Para qué? Para colapsar sus órdenes. En ese sentido, véase que si yo trazo un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, tengo el precio probablemente alcanzando el 50% y creando precisamente ese swing impulsivo. Y antes de continuar subiendo, es que tenemos precisamente ese nuevo swing bajista. Es algo que hemos analizado y estudiado en el primer mes de mentoría. Antes de que el precio continúe subiendo, necesita alcanzar una zona de fair value, que en este caso la constituiría básicamente la zona de discount, para continuar subiendo. En ese sentido, nosotros vamos a identificar primero objetivos del price action en cuanto a neutralización, ¿ok? Véase que las mechas son puntos importantes dentro del gráfico, ¿ok? Están supeditadas a básicamente las operaciones de tipo retail, ¿de acuerdo? Están supeditadas básicamente a, o lo que se puede interpretar de las mechas es básicamente la contracción de órdenes retail, es decir, de los fondos de inversión. Market maker va a generar que los máximos o mínimos se creen donde él justamente quiere. Por eso es importante tener en consideración las mechas, ¿ok? Las mechas van a variar dependiendo del broker, ¿de acuerdo? Entonces, procuren ustedes, por ejemplo, utilizar la información de gráficos de dos brokers o dos proveedores de gráfico. Es importante tener para ello o bien dos pantallas, independientemente de la cantidad de pantallas que tengan. La información que ustedes observen a través de las mechas va a ser importante para que establezcan el nivel adecuado de un objetivo o de una neutralización. Pero entiéndase que una mecha aquí, en términos de gráfico mensual, significa una zona de sell side liquidity sell stops. ¿Ok? Por lo tanto, podemos tener la expectativa de que esa mecha sea potencialmente rellenada luego de una neutralización superior. ¿Ok? Entonces, en términos de objetivo, ese va a ser nuestro principal, valga la redundancia del término, objetivo. Perfecto. ¿Qué tenemos por debajo de la neutralización del mínimo formado por esa mecha? Tenemos un fair value gap. ¿Ok? Y haciendo alusión al bloque 4 de prementoría, en donde les enseñé cómo utilizar Fair Value Gaps como zona de trabajo, de hecho también lo tienen en las Weekly Notes número 4 de prementoría, nosotros en cuanto vemos una neutralización podemos esperar que el precio justamente llegue hacia estas zonas de Fair Value Gap, ¿ok? Como una zona de, básicamente, Fair Value, tal y como lo menciona su nombre, porque estamos en Discount Zone. Véase lo siguiente. Antes de que el precio llegue al Fair Value Gap, tenemos aquí una pequeña reacción. Véase cómo el precio toca el punto de cierre del breaker, ¿ok? Se fijan y automáticamente tenemos una nueva expansión bajista. Miren los máximos de las velas que se van formando, ¿ok? Si tú vas a construir setups en venta después de este mes alcista, probablemente tengas que proteger el máximo de este mes alcista porque ese máximo se ha formado en una zona de sensibilidad establecida por el precio de cierre de este breaker o bearish breaker, ¿ok? Por lo tanto, recuerden la lección de breakers que está en el bloque 3 de prementoría. Los breakers son utilizados para llevar el precio hacia una siguiente neutralización, ¿ok? ¿Dónde va a estar esa neutralización? En principio en una zona muy, muy clara, que va a ser precisamente el mínimo, ¿ok? Formado por esta mecha. Si utilizas el breaker, por lo tanto, tu objetivo va a ser el mínimo de esta mecha en términos mensuales. Y tu máximo a proteger va a ser justamente el máximo que se formó en esa zona, ¿ok? De sensibilidad, que ya expliqué. Claro, tenemos acá un fair value gap, pero eso no quiere decir un fair value gap superior, pero eso no quiere decir que el precio vaya a subir inmediatamente. Recuerda que para que el precio suba necesita llegar a una zona de fair value en descuento, ¿ok? Y esa zona de fair value en descuento está justamente en este pequeño y estrecho vacío de liquidez. Una vez que el precio llega allí, market maker, ¿ok? Coloca una cantidad enorme de compras en esta última vela del swing bajista y eso es lo que genera que en el siguiente swing el precio suba, ¿ok? Véase lo siguiente. Tengo un swing impulsivo bajista, breaker para ventas, a zona de descuento, perfecto. Aquí puedo colapsar mi trade. De la misma forma, una vez que estoy en discount zone,
mínimo, máximo, ¿ok? Estoy marcando este máximo acá, traders, no necesariamente estoy actualizando el rango para que se entienda que una vez que el precio vuelve a caer por debajo del 50% de ese primer rango, ¿ok? Entonces vamos a estar en una zona de fair value para compras. En este swing bajista buscamos ventas, protegemos los máximos de los periodos anteriores, ¿ok? Y vamos a por este objetivo. En este objetivo, véase lo siguiente, voy a hacer un acercamiento. Quiero que se fijen cómo se forma este bullish short block, ¿de acuerdo? El precio expande alcista y en esta siguiente vela tenemos apertura del mes, el precio crea un Euro swing y fíjense cómo se introduce en el rango de este bullish short block, vas a contrastar o establecer el máximo, ¿ok? De ese bullish short block y expansión alcista. ¿Se fijan? ¿Qué hacemos en este tipo de expansiones? ¿Ok? Fíjense, acá tenemos un horizonte que sería un nuevo fair value gap y por encima de él tenemos un bearish order block. Este bearish order block se ha creado en una neutralización, por eso tiende a ser relevante e importante a la hora de considerarlo para un nuevo setup en corto. Vayamos entonces a entender que así como hemos protegido los máximos de este swing bajista para la colocación de ventas, tenemos neutralización de este mínimo, internal range liquidity, ok, perfecto, pero el precio no ha salido del rango, es decir, estamos todavía trabajando dentro de este mínimo y este máximo, entonces estamos dentro de un rango, por lo tanto no tenemos external range liquidity. Aquí sí, si marcamos este mínimo y este máximo, cuando el precio rompe el máximo anterior, aquí sí tenemos neutralización en external range liquidity. Vamos a estudiar eso a más detalle en el cuarto mes. Sin embargo, lo que hacemos ahora en este swing impulsivo alcista es proteger los mínimos de los meses anteriores, esperando que el precio desarrolle un movimiento alcista buscando precisamente cubrir esta zona de fair value gap. Entonces, véase algo importante cuando hablamos de order flow institucional. Lo que tenemos que hacer en gráficos de temporalidad alta es establecer este tipo de niveles, ¿ok? Fair value gaps, order blocks, breaker blocks, ¿ok? Y observar y estudiar la reacción que el precio tiene cuando llega a estos niveles, ¿ok? Porque es lo principal, según el temario, ¿a qué niveles reacciona el precio? Precisamente a este tipo de niveles. En este swing alcista, nosotros vamos a proteger, ¿ok? Repito, los mínimos de los meses anteriores o de los periodos anteriores, ¿ok? Tenemos acá un breaker block y fíjense cómo el precio no crea velas bajistas, pero sí tiende a generar una reacción cuando toca el rango dinámico cuerpo de esta vela, ¿ok? Que representa el breaker. Sin más, el precio expande alcista, ¿ok? Y llega al bearish order block que tenemos allí. Una vez alcanzado el bearish order block, perfecto, una vez alcanzado el bearish order block, el precio ahora puede desarrollar un swing impulsivo bajista. Fíjense que acá tenemos aún un pequeño espacio, ok, estrecho, se fijan, por ser cubierto. Sí, podemos tener ese espacio, ok, como una zona objetivo y esto funciona para cualquier temporalidad, pero la idea de analizar esto en temporalidad mayor acá traders es que nosotros a partir de la llegada del precio a este tipo de niveles nos permita formular setups en temporalidad menor muy amplios, ¿sí? Es decir, tú puedes ser un scalper trader, pero tener un setup, ok, a partir de la información de un gráfico mensual y mantener esa operación, ok, la cantidad de pips pertinente hacia una siguiente neutralización, ¿ok? O hacia básicamente el relleno o cobertura de un vacío de liquidez siguiente. En este sentido, lo que podemos observar aquí, fíjense cómo se crea el swing high, es decir, una vez que el precio se introduce con cierres de vela por dentro del cuerpo del bearish order block, independientemente de las mechas que tengamos aquí, ¿ok? Porque hay dos tipos de decisión que podemos tomar acá. La primera es que en gráfico de temporalidad menor, es decir, semanal, diario, y vamos reduciendo, esperemos la formación de un swing high. A su vez, tenemos como límite máximo el mid threshold de ese bearish order block, ¿ok? Y como última instancia, el rejection block. Para entender esto, habría que claramente entender en qué mes del año nos encontramos, ¿ok? Para asumir si estamos en perfil de toma de beneficios de market maker y eso impida que el precio continúe rompiendo el máximo. Es decir, que el market maker liquide parte de sus posiciones y venda a su vez en esta última vela, ok, de este swing alcista. Cuando el market maker vende una cantidad enorme, ok,
¿ok? De dinero en esa última vela alcista. Tenemos después la reacción a esa decisión anterior, ¿ok? Todos los movimientos que ustedes observan no se están generando por la colocación de órdenes a tiempo real, sino se generan por la colocación de órdenes en un swing anterior, ¿ok? Nosotros no movemos el precio, lo mueve el market maker, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven un swing impulsivo alcista, ese swing impulsivo alcista es la reacción a las compras que se generaron en un swing impulsivo bajista anterior, ¿de acuerdo? Así es como funciona. Por lo tanto, una vez que yo tengo validado este swing high, véase lo siguiente. Tengo esta vela alcista o este mes periodo alcista que se introduce nuevamente en este bearish block y es suficiente para que el market maker, boom, envíe nuevamente el precio hacia abajo. ¿Cuál sería nuestra primera zona objetivo? Acá tenemos un pequeño espacio, un espacio muy estrecho, no lo he delimitado como tal, pero de identificarlo lo podemos utilizar acá traders como nuestro principal objetivo. ¿Ok? Vayamos a ver un siguiente objetivo, en este caso, la neutralización de estos mínimos, en donde esperaríamos que se formen potencialmente cierres de vela. Y como les he mencionado, las mechas constituyen zonas de sell side liquidity sell stops, a menos en este contexto, ¿ok? Al ver nosotros este tipo de mechas y estas mechas y estas mechas, constituyen zonas de sell side liquidity sell stops. Por lo tanto, lo que vamos a esperar es que el precio cubra esas mechas con cuerpo de vela, ¿ok? En algunos contextos no se va a cubrir la totalidad de la mecha, ¿de acuerdo? Pero va a ser importante que en cuanto nosotros veamos cierres de vela por debajo de un mínimo anterior, ¿ok? Como aquí, ya vamos a estar en condiciones de tomar una decisión. Perfecto. ¿Qué tenemos por debajo de esa neutralización? Tenemos un order block. Podemos entonces utilizar este nivel de temporalidad mensual para la construcción de setups en largo y necesitamos validar eso. ¿Cómo es que validamos entonces ese bullish order block? ¿Ok? ¿Qué sucede? Fíjense que la reacción que tenemos a partir del alcance del precio a ese bullish order block es que se introduce en el cuerpo de esta vela, ¿ok? Bajista, automáticamente el precio, boom, sale hacia arriba y tal y como se los he enseñado en el segundo mes de mentoría anual, nosotros podemos transponer, ¿ok? Los niveles de temporalidad mayor a temporalidad menor para observar cómo es que el precio reacciona en temporalidad menor. Y quiero que se fijen en cómo tenemos tres nuevos alcances, tres llegadas, tres toques, por decirlo de alguna forma, nuevamente hacia ese nivel, pero el precio no lo supera. ¿Ok? Únicamente está alcanzando ese nivel con mechas y los cuerpos de velas se están quedando por encima de. Por lo tanto, podemos utilizar esta información para entonces colocar operaciones, ¿ok? Buscar construir setups en compra, porque si en principio tú procuras entrar en compra aquí, vas a probablemente tener que esperar 4 meses para que se desarrolle en el quinto mes recién el movimiento direccional. Esto puede suceder y probablemente queme tu paciencia, ¿ok? Si no eres un trader paciente, probablemente acá se queme tu paciencia. Probablemente si es que entras en la apertura de ese bullish order block, ¿ok? Coloques un break even en cuanto el precio expanda y luego el precio te termine sacando, si es que pretendes mantener esta operación por una cantidad amplia de meses. Entonces, ¿qué sucede? Podemos utilizar perfectamente esa apertura del bullish order block acá traders si es que trasladamos ese nivel a temporalidad menor, porque en temporalidad menor esta cantidad, ok, de movimiento, ese espacio de movimiento, es un espacio muy grande, al menos para temporalidad de 5 minutos, ok. Un movimiento de temporalidad mensual de este calibre en 5 minutos es demasiado. A eso me refiero cuando les digo que puede ser una ventaja enorme que nosotros utilicemos este tipo de niveles en temporalidad menor, pero que los establezcamos de manera anticipada en temporalidad mensual, empezando, claro, por la temporalidad mensual, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos luego? Vamos a marcar entonces el order block que se crea en esta neutralización para que ustedes se den cuenta como lo mismo que analizamos en diario, en 15 minutos, cuando hablamos de neutralizaciones, ok, y de formación de order blocks, básicamente funciona de la misma manera en esta temporalidad. Entonces yo voy a establecer
o todos nosotros vamos a establecer la apertura del bullish order block y el mean threshold como primera zona de sensibilidad, de hecho de alta sensibilidad. Perfecto. Una vez que establecemos o delimitamos nuestra zona de alta sensibilidad, si es que tenemos un trade por debajo de esa zona de sensibilidad, véase que podemos anticiparla, ¿ok? Ya les he mencionado que podemos anticiparla. Lo que vamos a esperar para confirmar la zona, ¿ok? Y para que se convierta básicamente en una zona de sensibilidad, es que el precio salga con cierres de vela de ella. Es decir, que en este quinto mes, luego de que el precio llegó claramente al swing low, ¿ok? A este bullish order block, en este quinto mes el precio sale de la zona por fin. Por fin. Fíjense que nosotros acá teníamos mínimo, neutralización, order block creado en neutralización, y ese order block contiene una cantidad infinita de liquidez. En esa vela bajista hay miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque está activando órdenes de venta. Está activando sell stops. Y a su vez está tocando stop loss. Está tocando stop loss porque el retail trader piensa que esto es un soporte estándar. Y está tocando su stop loss. Boom. Por eso es que esta vela, hablemos ahora en términos mensuales, contiene miles de millones de dólares. Y la idea es que, acuérdense del paradigma de la eficiencia o del paradigma de la eficiencia de los mercados. Cuando se rompe un soporte, el paradigma es que todos vendan. Es la manera de hacer las cosas común, la tradicional. Y cuando se rompe una resistencia, el paradigma es que todos compren. Esa es básicamente, digamos, la manera tradicional de hacer las cosas, tal y como te lo enseñan en miles de libros de trading, ¿ok? Sin embargo, ya sé que el market maker no opera así. Si se rompe un soporte, ¿ok? El market maker no continúa comprando, al contrario, colapsa sus operaciones. Y esto es interesante observarlo porque esta es la naturaleza del order flow institucional, que en cuanto nosotros vemos una neutralización, el precio cambia de dirección. Esas neutralizaciones, por supuesto, no se dan en cualquier lugar. Tienen que darse en zonas muy específicas para que nosotros podamos aprovechar los movimientos direccionales amplios, ¿ok? Que en ese sentido, luego de esta neutralización, lo que quisiéramos ver es básicamente el precio por encima de estos máximos. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de que el precio simple y sencillamente neutralice cualquier máximo o cualquier mínimo. Eso también es importante que lo tengan en consideración. Y ustedes lo pueden estudiar en sus propios gráficos, porque yo puedo pensar que el precio al neutralizar el mínimo de esta vela alcista, ok, va a continuar subiendo y no pasa eso. Si no se rompe la vela alcista, tenemos retroceso y nuevamente una expansión bajista. La idea es que aprendamos a reconocer dentro de los gráficos, ok, los máximos o mínimos que tienen que ser neutralizados para que el precio cambie de dirección, porque si no, vamos a tener únicamente un retroceso. Y ahora o desde ya es que vamos a empezar entonces a hablar en términos de probabilidad de cuándo es que cuando el precio neutraliza se va a crear un retroceso y cuándo es que el precio cuando neutraliza se va a crear una reversión. Porque lo que hasta el momento hemos estado estudiando es únicamente que cuando se crea una neutralización, el precio bien revierte o bien crea retroceso. ¿Ok? Y muchos probablemente hayan caído en la confusión de no saber qué hacer, ¿ok? Simplemente colocar la operación allí y claro, la sugerencia hasta el momento ha sido colapsen la operación en parciales, ¿ok? De manera de que no encuentren obstáculo en su desarrollo como traders, ¿perfecto? Pero también es importante, ¿ok? Con las pautas que les voy a brindar a lo largo de la mentoría, ustedes van a poder identificar con alta probabilidad aquellos máximos o mínimos que luego de ser neutralizados generan reversiones o que máximos o mínimos luego de ser neutralizados generan retrocesos para continuar comprando o para continuar vendiendo. Perfecto. Entonces, la idea de comprender la anticipación o delimitar esta zona de la apertura del bullish order block y el mean threshold de este bullish order block acá traders es que nosotros veamos una reacción inmediata. Es algo de lo que les he hablado también muchísimo. Es que si nosotros establecemos un nivel, nosotros ajustamos el stop loss lo más que se pueda, pero de manera muy prudente, ¿ok? Por ejemplo, si tú pretendes colocar tu stop loss en el mean threshold de este bullish order block, imagina que estamos en temporalidad menor, estamos en temporalidad de una hora, ¿ok? Vamos a hacer un paréntesis por el momento y vamos a imaginarnos que estamos en temporalidad de una hora. ¿Qué tenemos en temporalidad de una hora? El bullish order block y yo quiero colocar mi stop loss cerca del mean threshold. ¿Qué sucede si tú haces esto? Probablemente
el broker en el que estás operando, ¿ok? O envía el precio, ¿ok? Básicamente porque tiene que entregar el precio tal cual, lo vemos en los gráficos en sesión, pero probablemente te extiende el spread y eso te saque. Por eso la sugerencia, según la lección 1 del bloque 3 de prementoría, es que principalmente tu stop loss esté por debajo del mínimo de en este caso, el bullish order block. De esa manera tú proteges tu operación y no te suicidas. ¿De acuerdo? Entonces, solamente por hablar de esta pauta que hay que considerar a la hora de colocar una operación y tratar de ajustar el stop loss, va a ser importante que observemos una reacción inmediata. ¿Ok? Según también esta lección que les acabo de mencionar, no deberíamos ver cierres de vela en el threshold, ¿ok? Porque si no se reducen las probabilidades. Eso no quiere decir que la operación no se deba de tomar, pero las probabilidades se reducen, ¿ok? Sin embargo, en cuanto el precio en este periodo bajista se introduce, ¿ok? En este movimiento, tenemos boom, una reacción inmediata. ¿Y qué nivel nosotros tenemos en confluencia? Probablemente muy pocos de ustedes aquí se den cuenta de lo que tenemos frente a nosotros, pero lo que tenemos es un concepto tan sencillo. ¿Y quién me lo puede colocar, por favor, en el chat? ¿Qué tipo de error block tenemos allí? Excelente, Guillermo. Tenemos un bullish weekend block. ¿Qué tenemos que observar aquí? Principalmente los cierres de vela que bien pueden estar por dentro del cuerpo de este bullish weekend block, ¿ok? O bien por encima. Pero esto es lo que genera que hay una zona estrecha de precios con una alta reacción cuando el precio llega allí. ¿Ok? Valga la redundancia del término. ¿Se comprende? En ese sentido, acá traders, nosotros podemos entonces entender que esta es una zona estrecha de alta sensibilidad. Recuerden que la primera zona de sensibilidad que nosotros tenemos está establecida por el máximo del bullish short block y la apertura. ¿Ok? Luego tenemos en segunda instancia la apertura al mean threshold. Y en última instancia tenemos el rejection block. Entonces, en cualquiera de los tres niveles, nosotros vamos a establecer básicamente nuestra operativa dependiendo de la formación de un swing low, dependiendo de, por ejemplo, en temporalidad menor, en qué horario el precio llega allí, cuidándonos del market protraction, ¿ok? Consideraciones como estas hay que tener presentes a la hora de esperar una reacción inmediata. Este tipo de niveles en gráfico mensual son los que nosotros nos permiten básicamente profundizar en una nueva temporalidad menor y desarrollar o construir setups, ¿ok? En compra. Porque luego de una neutralización en términos mensuales, podemos tener una cantidad de pips astronómica en un swing impulsivo alcista, que es precisamente lo que hemos de buscar. Por lo tanto, vamos entonces a volver a marcar un nuevo nivel, que en este caso se estaría validando. ¿Qué tipo de error block es este? Recuerden que hay 7 tipos de error block. ¿Qué tipo de error block es el que estamos marcando allí? Excelente, amigo Wuxon. Propulsion block. Tenemos un propulsion block perfectamente validado, ok, es una única vela dentro de un swing alcista, perfecto. Véase lo siguiente. En cuanto el precio se introduce en el propulsion block, tenemos reacción, boom, ok. Considérenlo a la hora de construir setups. Precio se introduce por dentro del propulsion block, expansión. Fíjense que no se logra superar, ok. En el caso de que nosotros tengamos una operación en compra en este swing low, es decir, en este mes que se introdujo al cuerpo de este del bullish proportion block, podemos proteger el mínimo de este mes y esperar esta expansión. Ahora vuelvo a repetir algo que les he mencionado en videos gratuitos que están en YouTube Acá Trading, en lecciones anteriores. El precio reacciona a todos los niveles que se encuentran en su camino. Siempre hay una reacción. Si no la vemos en una temporalidad específica, la vamos a ver en otra temporalidad, pero siempre hay una reacción. Y acá que tenemos un bearish proportion block también. Se crea una reacción en busca de que se rellene acá este pequeño fair value gap y se crea de esa manera eficiencia, ¿ok? Una vez que se toman esos precios, se cubre la zona del vacío de liquidez, perfecto. Véase que si yo fusiono nuevamente todas estas velas, ¿ok? Y las considero como un único proportion block, voy a ver que el precio se está introduciendo en este swing impulsivo bajista, ¿ok? Se puede fusionar, es válido hacerlo, sobre todo cuando los cuerpos de vela que tenemos allí son diminutos, o sea, muy pequeños, ¿de acuerdo? Podemos entonces fusionar para entender que el precio va a reaccionar a esas zonas, ¿ok? Y que
nivel que nos está respaldando es principalmente este bullish proportion block. Además de eso, nosotros acá tenemos un breaker. En cuanto se rompe, se valida el breaker y podemos utilizar cierre del breaker, min threshold del breaker y como último precio, el punto de apertura del breaker. Es decir, que básicamente el precio está cotizando por dentro también de esta zona de sensibilidad. En este rango de consolidación, nuestro trabajo está en reducir la temporalidad, ¿ok? Para encontrar niveles que nos lleven hacia la construcción de un setup óptimo, ¿ok? En consolidación. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener movimientos direccionales de este tipo, ¿ok? Estos movimientos direccionales están supeditados a factores políticos, a factores estacionales, ¿ok? Como por ejemplo, cambios de gobierno, tasas de interés, ¿ok? O factores macroeconómicos, como inflación, deflación, ¿ok? Que impactan directamente en una moneda. Pero cuando estamos en etapas estacionales, entre comillas, estables, ¿ok? Tenemos al precio cotizando básicamente en consolidación, que es parte de las etapas del ciclo de precio, o del ciclo de entrega de precio, perdón. Entonces, vamos a nosotros principalmente, una vez que hemos entendido cómo trazar los niveles, porque lo podemos hacer en el presente también, vamos entonces a analizar cada swing que se va formando. Perfecto, y vamos a ir reduciendo en temporalidad. Para ello voy a marcar básicamente estos swings. Swing alcista, swing bajista, swing alcista, swing bajista y swing alcista. Perfecto. Y vamos a estudiarlos, pero ahora reduciendo en temporalidad. Es decir, vamos a pasar una temporalidad semanal para entender cómo es que el precio está reaccionando a cada uno de los niveles con ajuste en esta temporalidad, ¿ok? Porque ya tenemos básicamente los precios específicos que provienen de la temporalidad mensual, pero ahora en temporalidad semanal habría que ver otros aspectos para entender qué está sucediendo. Es lo mismo que empezar por un gráfico diario e ir ajustando, ¿ok? En 4 horas, en 1 hora, 15 minutos, tal y como lo hemos visto en el segundo mes, lección número 2, ¿ok? Construcción de setups de bajo riesgo de la mentoría Noel Trading. Entonces, vamos a analizar estos swings, alcista, bajista, alcista, alcista, bajista, alcista, bajista, alcista. Principalmente, vamos a empezar por qué es lo que genera la neutralización de este máximo, ¿de acuerdo? Tenemos acá un breaker block, ¿se fijan? Expansión alcista, reacción en este caso, antes de convertirse en un breaker block, es un bullish fair block, es un bullish proportion block, y se va a crear una reacción perfectamente allí. ¿Ok? Sin embargo, véase también que podemos, luego de la neutralización del máximo anterior, esperar que el precio reaccione a la zona premium del rango, es decir, trazando un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo. ¿Qué representa o qué constituye esta mecha? Sell side liquidity, sell stops. Y si el precio no supera la zona premium, yo puedo esperar que esta mecha, ¿ok?, sea cubierta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Tenemos la formación del dealing range, retroceso, zona premium de ese rango y el precio se cae. Boom. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Tenemos proportion block. Perfecto. Llega al cuerpo, fíjense la reacción del precio. Cuando el precio toca cuerpos, en este caso en swings o en una dirección alcista, cuando se llega el precio a los cuerpos de velas bajistas, vamos a tener reacción. Considérenlo a la hora de construir setups. Al menos si vamos a empezar también desde temporalidad alta, cuando el precio llega a los cuerpos de velas bajistas, se pueden formar nuevos o potenciales movimientos direccionales alcistas. Perfecto. ¿Qué pasa? El precio en este contexto retrocede, llega a este bearish proportion block y también llega a la zona de confluencia del breaker. Pero véase que nosotros principalmente, claro, utilizaríamos el breaker para colocar ventas. Si el breaker no funciona, el precio va a superar el breaker y fíjense en esta vela, ¿ok? La voy a marcar con la herramienta que tengo aquí. Quiero que estudiemos esta vela, el comportamiento de esa vela. Sí, sí la pueden ver, ¿verdad? Espero que sí. Entonces, véase, tenemos apertura, ¿ok? Punto de apertura de esa vela. Tenemos el Euro Swing. Y en este contexto, el precio tiende nuevamente a ¿qué? A respetar este breaker, ¿ok? Confluencia con este order block que ha sido validado, porque en principio esta vela bajista pensaríamos que es una reacción al breaker, ¿de acuerdo? Ahora, en términos mensuales, todo esto todo este swing alcista es una única vela alcista, ¿sí me entienden? O son
varias velas alcistas, no hay velas bajistas. Cuando profundizamos en temporalidad, sí vemos este tipo de estructuras y podemos esperar que este tipo de velas fallen, ¿ok? Porque en temporalidad mensual se necesita ingeniar liquidez, se necesita ingeniar eficiencia a través de una neutralización en esa temporalidad, en la temporalidad mensual. Entonces, si todavía no se ha generado esa neutralización, podemos esperarla y por lo tanto ese breaker, ok, podría funcionar, darte unos cuantos pips. Sin embargo, aquí apenas ese dip dura una semana, 2 semanas, ok, y luego el precio viola esa zona de sensibilidad y ahora la utiliza como una zona de básicamente de mitigación hacia la ruptura o neutralización del máximo anterior. Tienes acá un breaker que se utiliza como una mitigación, como una zona de mitigación, ¿ok? Porque básicamente no funcionó el bearish breaker. No funcionó. Boom. El precio vuelve a caer aquí y ahora estamos en confluencia con la apertura de un bullish propulsion block. Esta vela bajista es un bullish propulsion block que está validado porque el precio ahora está cotizando, sobre todo con cierres de vela por encima de su máximo. Y repito, cuando el precio cae, en este caso al cuerpo de una vela bajista, en un escenario donde potencialmente se ha de formar una nueva expansión, va a reaccionar al cuerpo de vela bajista. Nosotros utilizamos precios específicos, como por ejemplo la apertura o min threshold. En este caso sería óptimo la apertura. El stop loss por debajo del mínimo más reciente, esperando que el precio no lo neutralice. En este contexto, si colocamos un stop loss por debajo del mínimo, tendríamos un ratio 1 a 2, que sería suficiente porque lo que nos importa es únicamente la neutralización. Tampoco es que quiera delimitar el ratio en el punto máximo de este swing high, ¿ok? Pero pueden considerar esto inclusive para temporalidades menores. Así es como se va construyendo, ¿ok? El order flow institucional. Es decir, que en temporalidad semanal, en este caso, el precio llega al cuerpo de esta vela bajista y ahora expande. ¿Qué tenemos aquí en esta mecha superior, ok? De la vela anterior. Ahora la voy a marcar nuevamente ok, con este cuadro. Perfecto. Esa mecha alcista es una mecha que representa buy side liquidity, ok. Por lo tanto, el precio ha de cubrir esa mecha con cuerpo de vela. En temporalidad mensual esperamos que el precio básicamente neutralice el máximo anterior. Y si tenemos esta mecha, entonces esperamos que caiga. Y fíjense acá las confluencias que tenemos en términos de lectura, ¿ok? Neutralización del mínimo anterior, llegada al bullish short block, boom, expansión. Relleno, o básicamente se cubre la mecha, se neutraliza el máximo anterior con cierres de vela, y ahora sí el precio puede tomar direccionalidad bajista. ¿Qué tenemos aquí? Porque yo aquí marco este espacio, este gap, ¿ok? Veamos lo siguiente. Cuando el precio cae y neutraliza este mínimo, ¿ok? Tenemos una neutralización de liquidez interna, ¿ok? Perfecto. Luego de esa neutralización, véase que el precio, si establecemos un mínimo y máximo, está llegando prácticamente a un 62%, 50% con cierres de vela. Es decir, de premium cae al equilibrium. Y en este rango, ¿ok? Sube a premium y en premium es que nosotros vendemos. ¿De acuerdo? Vamos a extender esta área para que ustedes puedan verlo mejor. Tenemos entonces máximo, mínimo, premium. ¿Qué tenemos? Fíjense que yo continúo extendiendo esta vela. Fíjense aquí cómo falla. El precio, boom, utiliza el área como zona de mitigación y confluencia con este bearish, ¿ok? Perdón, bullish order block, expande, y esta ahora vela bajista, boom, se neutraliza. Tenemos entonces aquí el punto máximo el punto de apertura de este bearish breaker. Se valida el bearish breaker, retroceso. Los cuerpos de vela en cuanto a cierre y apertura están por dentro de ese breaker. ¿Qué tengo por encima del breaker? Tengo un backing block, ¿ok? En términos también de mitigación, es decir, de cambio de polaridad, porque en principio, ¿ok? Recuerden la lección, creo que esta es la lección número 6, ¿ok? Del bloque 13 prementoría. También lo vamos a ver en el cuarto mes, que ya estamos acá nada de volver a estudiar los tipos de error blocks, los 7 tipos de error blocks que existen. En este caso, utilizamos este backing block como una zona, ¿ok? Un horizonte
alcanzable por encima del breaker, es decir, que la zona más sensible o que va a estar establecida precisamente por esta vela bajista y esta vela bajista, esta con prioridad. Entonces vamos a establecer también prioridad de reacción de áreas, ¿ok? Que vamos a establecer. No son áreas de zona de oferta y demanda ni nada de esas cosas. Simplemente es entender que el precio cuando se introduce al cuerpo de determinado tipo de vela puede generar un siguiente movimiento direccional. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el precio alcanzando el backing block y una vez que vemos esa reacción, porque no necesariamente, probablemente no necesariamente entremos allí, ¿ok? Vamos a ver una reacción y luego de la reacción, con esa confirmación, es decir, con los cierres de vela, luego viendo el precio superando el punto de apertura, es decir, este punto de apertura de la vela bajista hacia abajo, máximo, mínimo, apertura de la siguiente vela, retroceso, ¿ok? Y fíjense cómo cuando el precio se vuelve a introducir con una mecha a esta zona de sensibilidad que estamos marcando justamente, ¡boom! ¿Ok? De este modo es como nosotros vamos siendo bastante detallistas a la hora de establecer precios específicos o áreas específicas de trabajo, ¿ok? Donde potencialmente esperaríamos la formación basándonos en este contexto de un swing high. Entonces, ese swing high se va a formar en una zona premium también. Fíjense que así es como el precio se mueve, de fair value a fair value, es decir, de este máximo a este mínimo, yo tengo la apertura de la siguiente vela, ¿ok? Apertura de la siguiente vela, movimiento Euroswing, Premium, ¿ok? Y la venta. Perfecto. ¿Qué me permite a mí tomar una venta en ese nivel, en esa zona, en esa área? Que estamos dentro del área de sensibilidad que ha sido establecida básicamente por esta vela. Esa vela no la íbamos a encontrar en temporalidad mensual. Tenemos entonces una venta, ¿ok? Si es que no lo queremos ver así, tenemos máximo, tenemos mínimo, tenemos nivel óptimo de entrada, better short bar. Entonces, esto va a depender del modelo que apliquen, claro, de lo que ustedes observen, pero es importante, yo básicamente les estoy enseñando todos los conceptos que claramente están en prementoría y primer mes, segundo mes, no son conceptos que se apliquen por separado, no son conceptos que, ok, yo solamente voy a mirar order blocks. Es importante tener todos los conceptos en nuestra cabecita, en nuestra mente, ok, en nuestro cerebro, para poder identificar todo lo que se pueda. Pero eso no significa que vas a rayar tu gráfico. Simplemente desarrollar tu vista, ¿ok? Vista de águila. Perfecto. Muy bien, tenemos entonces esa venta, muchas confluencias, muchas formas de colocar esa venta, perfectamente identificable, ¿ok? Reconocible. Perfecto. Nuestro objetivo, por lo tanto, sería este mínimo, ¿ok? ¿Qué tenemos a continuación? Vamos a marcar este breaker. Voy a volver a marcar este breaker para que ustedes se den cuenta cómo aquí nuevamente tenemos esta confluencia. ¿Ok? Que es precisamente la confluencia de la que les estuve hablando hace un momento. Y de hecho yo tengo un par de trades en la lista de reproducción de YouTube acá Trading, considerando este tipo de áreas, no necesariamente con un precio específico, sino porque simplemente el precio ingresa allí, calculo la cantidad de stop loss que estoy dispuesto a asumir, que en mi caso son 10 pips. Pero aquí también podemos tener un stop loss sumamente pequeño. Es decir, en cuanto el precio se introduce acá, la distancia que existe hasta el máximo anterior, es decir, si vas a entrar aquí, tu stop loss puede estar aquí, es muy pequeña la distancia comparada o en contraste con la cantidad de movimiento que tú puedas llegar a obtener. Y ese movimiento, ok, básicamente lo vas a ver o lo vas a proyectar de la siguiente forma. Acuérdate que te acabo de mencionar que las mechas son zonas de o bien sell side liquidity o buy side liquidity, que potencialmente han de ser rellenadas por el precio. Con ese entendimiento, yo voy a establecer mis objetivos, bien para toma de parciales o bien para colapso total de mi trade. Perfecto. Tengo entonces la expansión bajista, puedo considerar
colapsar parte de mi operación en este mínimo y protegerla, sí. Cuando hablamos de gestión en el segundo mes de la mentoría, hablamos sobre ese tipo de decisiones que pueden ser o son totalmente viables, ¿ok? Como también puedo decidir no sacar parciales, solo colocar break-even y mantener en busca de qué, de que se rellene esta mecha, ¿ok? Porque si la mayoría de trades que son trades perfectos, ¿ok? Cuando, por ejemplo, colocamos órdenes de tipo limit y tenemos una operación al PIB, por lo general el precio llega, ¡boom! ¿Ok? Te toca la operación al PIB y te deja una mecha muy amplia. Y tú piensas que, ok, el precio va a darte 100 pips. Sí, probablemente el precio te da 50, 70, 80 pips. Eso es, ok, mm, un trade, una operación, al menos si te lo da en un día, muy buena. O sea, es un movimiento que aprovechas muy bien. Pero considera que esa mecha en algún momento determinado va a ser rellenada. Ahora, si una operación va mal, ok, esto también les voy a explicar. Son aspectos que yo no me puedo guardar. Lo repito para ustedes, se los he mencionado a muchas personas con las que me reúno todos los días, y es que si yo me guardara algo, probablemente en toda la mentoría faltarían unos cuantos tornillos, pernos, tuercas, etcétera. Entonces no me voy a guardar nada, ¿de acuerdo? Les voy a explicar y les voy a enseñar todo lo que yo sé, todo lo que yo aprendí para que todo encaje en su lugar y ustedes puedan perfectamente, ¿ok? Absorber el conocimiento que yo también en algún momento absorbí, ¿de acuerdo? O aprendí, porque es perfectamente transmitible, ¿de acuerdo? Ok, vamos a hablar entonces de las mechas. Vamos a hablar de las mechas. Como les estaba mencionando, las mechas pueden ser cuando se crean en neutralización, es decir, cuando vemos un máximo, un mínimo neutralizado con mecha y luego vemos un cierre de vela que genera un máximo en un gráfico de líneas por debajo de un máximo anterior o por encima de un mínimo anterior, ¿ok? Probablemente esa mecha sea rellenada luego en una neutralización, pero esta vez esa neutralización se va a dar con cierres de vela, como lo que tenemos aquí, por ejemplo. Tenemos sell side liquidity y luego de tener un setup de alta probabilidad, ¿de acuerdo? El precio cae, rellena la mecha, pequeño retroceso. Fíjense en esto, este insight yo lo utilizo muchísimo, lo vamos a tocar en el cuarto mes cuando hablemos de Fair Value Gaps nuevamente, pero este insight yo lo utilizo muchísimo para la colocación de mis reentradas y en términos de gráfico mensual para ustedes esto va a ser, wow, no sé, es como aplicarle turbo a un automóvil. Imagínense, tienen un Fair Value Gap, ok, tienen esta vela bajista. En cuanto el precio se introduce por dentro del Fair Value Gap, ok, ustedes están en condiciones de entrar al mercado nuevamente, ¿de acuerdo? De colocar una reentrada. Que existe ese Fair Value Gap no quiere decir que en primera instancia el precio vaya a rellenarlo ya. Sí, gestionen su riesgo. Eso es importante, gestionen su riesgo. Siempre les voy a decir que gestionen su riesgo. ¿Por qué? Porque esta reentrada puede ser una reentrada, como no puede ser una reentrada, y puede ir a su operación en break-even. Para colocar una reentrada es importante que tu primera operación esté protegida. De esa manera no sobreapalancas la cuenta, no sobreexpones la cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, piénsalo. Lo he demostrado inclusive en alguna de las operaciones que tuve, en una operación, en un video específico de la lista de reproducción de Aka Trading, Leaf Trading, tengo una operación con 40 lotes y para muchos de ustedes eso sea algo descomunal, pero la cuenta nunca fue o estuvo en sobreexposición. Si analizamos ese video, ok, lo vamos a hacer en alguna de las lecciones posteriores. Es importante que ustedes entiendan que si van a colocar una reentrada, la cuenta no puede sobreexponerse. ¿Ok? Por ejemplo, si vas a colocar una operación con 10 lotes estándares, o por ejemplo, si vas a arriesgar $1,000 en una operación y luego piensas colocar una reentrada, esos $1,000 de riesgo deberían estar en break-even, es decir, que ya no pierdas nada. Y tu reentrada siguiente debe estar o ser con un lotaje menor o con un riesgo menor, es decir, que en la reentrada probablemente solo coloques $500 de riesgo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si la reentrada sale mal, te va a tocar stop loss y vas a perder $500, pero no vas a perder los $1,000 que inicialmente arriesgaste, ¿sí me entiendes? Es decir, que en esa operación perdiste menos de lo que principalmente o inicialmente querías asumir como riesgo.
Entonces, esa sería una forma también de gestionar, ok, reentradas. Y en contextos como estos, ok, en donde potencialmente el precio se encuentra muy, muy cerca de crear este tipo de neutralizaciones, nosotros podríamos considerar la colocación de una reentrada allí. Ok, si trazamos la herramienta de los retrocesos de Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, también vamos a tener un nivel óptimo de entrada. Y este tipo de confluencias es un tipo de confluencia institucional, por decirlo de alguna forma, porque tenemos nivel óptimo de entrada o equilibrium y fair value gap. Perfecto. ¿Qué otro concepto adicional tenemos? Acá tenemos un gap, acá traders. Tenemos un gap. Probablemente muchos ya lo vieron. Tenemos aquí entonces, si este máximo es más alto, esta vela, bueno, aquí, listo. Esta vela sería nuestro breaker en términos de temporalidad alta, ¿ok? Claro, mensual tenemos también este breaker y en esta temporalidad entendemos cómo funciona. Otra manera de identificar el order flow institucional. Es decir, que estos niveles, ¿ok? Cuando tenemos zonas de liquidez expuesta de muy alta probabilidad que sean neutralizadas, estas zonas son una belleza para colocar trades en corto, al menos en estos contextos. ¿Qué siguiente área tenemos como potencial objetivo? Bueno, este es Fair Value Gap, ¿ok? O tipo de Fair Value Gap en principio. Podríamos establecer desde el máximo de esta vela alcista, pero acá voy a hacer alusión a nuevamente, lección 8 del primer mes de mentoría anual. Y acuérdense de Liquidity Runs. Cuando el precio encuentra obstáculo luego de rellenar un vacío de liquidez, aquí estamos en Low Resistance, ¿eh? Low Resistance Liquidity Run. Véase que cada vez que el precio crea un swing low, boom, Low Resistance Liquidity Run. Crea un mínimo, boom, Low Resistance Liquidity Run. Crea un mínimo, Fair Value Gap, Breaker Block, boom, Low Resistance Liquidity Run. Y alcanza justamente este vacío de liquidez. Lo termina por rellenar. ¿Qué tenemos aquí? En cuanto llega a este primer máximo, que sería ya un obstáculo, ¿ok? Ya estaríamos hablando de que el contexto se convierte en High Resistance Liquidity Run. Entonces, no necesariamente, quizá entremos allí, no necesariamente, entendiendo que no utilizamos los máximos como mechas, pero una vez que vemos este tipo de reacciones, vamos a validar el swing low. ¿Y cómo validamos ese swing low? Si se fijan, tenemos aquí la apertura de este bullish short block, ¿ok? Voy a volverlo a trazar de esta forma. Con obstáculos me refiero a soportes y resistencias que tengan que ser atravesados por el precio, ¿ok? Cuando hay muchos soportes o resistencias en el camino, las probabilidades de que el precio los rompa son bajas. Hay contextos que son los peores contextos para buscar compras, como los peores contextos para buscar ventas. Ahora bien, para validar el bullish short block que se ha creado básicamente en el swing low, necesitamos ver nuevamente reacción inmediata. En este caso, en cuanto el precio se introduce al cuerpo de vela, nuevamente tenemos, boom, esa reacción. Estamos en un gráfico semanal, es decir, que en esta semana nosotros podríamos haber comprado perfectamente cualquier activo que tenga el dólar como base o vendido cualquier activo que tenga al dólar como divisa contra. Euro dólar, libra dólar, o comprar USD CAD, dólar yen. ¿Sí me entienden? ¿Qué tenemos? Una vez que se llega a una zona de High Resistance Liquidity Run, el precio ahora está en condiciones de expandir. Ahora entiéndase algo, porque probablemente todavía exista confusión con esos conceptos, ¿no? Low Resistance Liquidity Run y High Resistance Liquidity Run. Cuando el precio termina de rellenar estos vacíos de liquidez en Low Resistance, ¿ok? Ahora todos los máximos pasan a ser zonas de Buy Side Liquidity Buy Stops. Es decir, que una vez que se ha completado, ¿ok? El relleno, básicamente, todo este swing en cuanto a ineficiencia, ahora todos estos máximos pasan a estar en Low Resistance. Es decir, que todos los swing highs que se encuentran aquí van a ser neutralizados. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Simple y sencillamente utilizar cualquier nivel de patrocinio que a mí me permita continuar comprando. ¿Ok? En este caso, si vuelvo a hacer un acercamiento, antes de dar esta indicación o continuar,
Cuando me refiero a que veamos que se termine el ciclo, ¿ok? Me refiero a que básicamente el precio cubra todas las zonas que faltan por ser rellenadas en cuanto a ineficiencias y que por supuesto alcance un order block, ¿ok? O se rellene totalmente un vacío de liquidez. Porque acá, por ejemplo, teníamos Sales High Liquidity, Sales Stops, ¿ok? Sales High Liquidity en forma de mecha, teníamos mínimo Internal Range Liquidity y teníamos vacío de liquidez. Una vez que se completa esas neutralizaciones y se cubre este vacío de liquidez, se termina el ciclo de Low Resistance Liquidity Run y ahora esta zona, esta área se convierte en High Resistance. Los máximos ahora de la curva de ventas pasan a Low Resistance y ahora sí, boom, a neutralizar. De allí que muchos me consulten, Ángel, ¿cómo tú identificas con alta probabilidad dónde hay buy stops, dónde hay sell stops? Porque, claro, no es simplemente llegar al gráfico y decir, por encima de este máximo hay buy stops o por debajo de este mínimo hay sell stops. No, no es así. Es comprender, ok, el ciclo por el que tiene que pasar el precio, okay, que tiene que terminar básicamente para que tú recién comiences a construir estos setups, a identificar también con alta probabilidad dónde hay este tipo de liquidez, de tipo buy stops, sell stops que va a atraer al precio. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces, en términos de expansión alcista, acá este order block, bearish order block, se utiliza como bloque de mitigación, mitigation block, boom, el precio expande. ¿Ok? A su vez, podemos usar también cualquier tipo en este caso, bullish breaking block, fair value gaps, esta vez pero a favor del nuevo order flow que haya de desarrollarse o que va a desarrollarse, ¿ok? Y para eso vamos a establecer precisamente estas zonas. Vamos a estudiar entonces qué es lo que sucede aquí. Voy a establecer principalmente los vacíos de liquidez que han de ser rellenados, ¿ok? En este contexto, porque es lo que va a traer al precio. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Fair Value Gap, ¿ok? El precio llega al Fair Value Gap y sí, principalmente te serviría para construir un setup en corto. En términos semanales, sí, podrías construir un setup en corto. Perfecto. Pero fíjate que hasta el máximo de esta vela también tenemos vacío de liquidez. Se llena ese vacío de liquidez y el precio continúa expandiendo. ¿Acá qué tienes? Acá tienes, si utilizamos esta última vela del swing, nuevamente un bullish breaking block. No necesitas utilizar obligatoriamente ese bullish breaking block, pero sí entender que si se forma un swing low allí, ¿ok? La potencial dirección para las siguientes semanas va a ser alcista. Así es esta es otra manera de confirmar el overflow institucional. Listo. ¿Qué necesitarías entonces para confirmar que el precio, ok, va a continuar subiendo? Que se cree cierres de vela por encima de este máximo que llegó al Fair Value Gap y, como no, a este Bearish Proportion Block. El precio expande alcista, ok, y consideren, esto es importante mencionarlo también, al menos dentro de esta lección, como una consigna principal, que las zonas de sensibilidad, ok, establecidas en un swing alcista van a estar en el máximo y punto de cierre de una vela alcista, es decir, que el precio cuando se introduzca allí, probablemente tú dentro de esa zona en temporalidad menor tengas un order block. Busquen los order blocks que se encuentran en ese tipo de zonas de sensibilidad. Eso se los dejo como tarea. Claro, también lo vamos a aprender en la mentoría, para el que no tenga tiempo de hacerlo. Perfecto. Muy bien. Veas entonces cómo el precio es atraído, ¿ok? Por la liquidez que reside por encima de todos esos máximos. Recuerden que para que el precio suba, primero necesita caer o bajar. Y para que el precio baje, primero necesita subir. ¿Ok? Eso es básicamente, en términos muy básicos, digamos, cómo es que el precio toma dirección. La premisa, ¿no? Listo, tenemos acá otro Fair Value Gap. El precio alcanza el Fair Value Gap. Antes de llegar allí, crea un máximo y todo el mundo cree que el precio va a caer, ¿verdad? Todo el mundo piensa que el precio va a caer. Algunos trazan sus zonas en este caso, zonas de oferta, porque una zona de oferta es trazar una vela desde donde parte un swing fuerte. ¿Y qué pasa? Boom. Se cubre el Fair Value Gap, es decir, el precio baja para subir, sube para caer y cae a un bullish fair block. Nuevamente, mínimo, máximo, discount, fair value, a premium. Perfecto. Que tenemos aquí otra vez. Tenemos esta reacción al bearish proportion block. Se deja una mecha y acá
lo más probable es que tú tengas que proteger esta operación, porque si no, esta mecha va a ser considerada como una zona de buy side liquidity y va a ser rellenada. Esto si recién estás empezando. Desde un punto de vista avanzado, yo no colocaría una venta aquí, ¿ok? En términos mensuales, necesitamos que el precio suba, ¿ok? Y neutralice, ¿ok? Máximos en esta curva. Entonces, si tú ves esta mecha y vas a colocar una compra, ok, de alta probabilidad en este contexto porque entiendes que el precio va a subir, acá tienes un order block respaldándote, entonces tu stop loss va a estar por debajo del mínimo de la vela de ese periodo. Recuerda que al principio te comenté, protegemos los mínimos de los periodos anteriores. Precio expande alcista, cierre de vela por encima del Fair Value Gap y ahora el Fair Value Gap se utiliza como una zona, en este caso, una zona para compras, ya no para ventas. Porque sin, en el caso de que el market maker liquide posiciones o inyecte liquidez o reinyecte liquidez dentro del Fair Value Gap, vas a ver la reacción inmediata. Y si no es así, entonces el precio va a continuar subiendo. Boom. Se neutraliza este máximo. Boom. Rejection bar. Listo. Perfecto. Vamos entonces a continuar con las zonas que tenemos ahora en el swing impulsivo bajista, porque estamos analizando swing alcista, swing bajista, swing alcista, swing bajista, swing alcista. Ahora vamos al swing bajista nuevamente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos bullish short block, o perdón, bearish short block, ok, formado en la neutralización. El precio cayendo, validándome este breaker. ¿Por qué? Porque no funcionó como bullish. Ahora va a funcionar como breaker. Y exactamente, también tenemos gaps aquí. Principalmente le dedicamos nuestros ojos o atención a los cuerpos de las velas, ¿ok? Que existe un gap no quiere decir que estrictamente tenga que ser rellenado, sino que va a ser una zona de alta sensibilidad. ¿Listo? Tenemos entonces al precio introduciéndose al cuerpo de esta vela bajista y boom, la reacción. Mecha, ok, perfecto. Sell side liquidity, boom. El precio cae, me deja Fair Value Gap, ¿se fijan? Fair Value Gap, boom. ¿Qué tenemos? Retroceso, se forma el vacío de liquidez estrecho, sigue cayendo el precio, llega a este order block nuevamente con cuerpos de vela, pero no lo neutraliza porque en términos de ingeniería de liquidez el precio necesita crear mínimos iguales antes de neutralizar un mínimo, claro. Ahora sí, el retroceso con esta vela envolvente, como algunos lo conocerían, nosotros no utilizamos para nada patrones de vela. ¿Por qué? Porque entendemos que el market maker vende en velas alcistas. Y el trader institucional también, fondo de inversión que opera índices bursátiles o acciones, ellos venden en velas alcistas o en swing impulsivos alcistas. ¿Y qué sucede? Que la reacción se genera justamente en el siguiente swing. Es así. Ahora, ¿qué sucede? Llegamos al Fair Value Gap y el precio expande bajista, retroceso en esta vela de este periodo semanal, ok, retroceso. Tenemos acá un Fair Value Gap. En términos de cambio de polaridad, boom, caída. Este es un tipo de Fair Value Gap que desde ya les voy mostrando, también se los voy a explicar a detalle, pero que pueden considerar. No basta únicamente traders o acá traders con considerar los niveles que tenemos en el swing impulsivo más cercano, sino observar los espacios que tenemos en swings anteriores. ¿Por qué? Porque eso va a ser también una ayuda, ¿ok? Un recurso para que nosotros podamos confirmar el potencial order flow que haya de desarrollarse, ¿ok? En el corto, mediano, largo plazo. En este caso, yo consideraría corto plazo porque lo que hay que neutralizar son básicamente este mínimo, ¿ok? Y claro, si el precio me crea un mínimo aquí antes de neutralizar esto, porque acá tenemos un order block, el precio toca el order block, pero retrocede a este mitigation block. Ahora, si yo no utilizo el mitigation block, yo puedo usar el fair value gap. Tengo acá también entonces un fair value gap. Entonces, tengo la neutralización de este mínimo, perfecto. Retroceso, fíjense cómo se crea cierres de vela en el mean threshold o 50% del fair value gap. Tenemos boom, una neutralización del máximo anterior. Este tipo de mechas, nuevamente, buy side liquidity. ¿Qué pasa? El precio las rellena. Se termina de rellenar el fair value gap con cuerpos de vela y se llega a un mitigation block. En términos de
haber cubierto el fair value gap y llegar al mitigation block bajista, bearish mitigation block, ahora sí el precio puede caer. Se crea este movimiento bajista y aquí es cuando, por decirlo de alguna forma, estos conceptos de velas envolventes se vuelven muy ambiguos. ¿Por qué? Porque algunos traders no saben cuándo utilizarlos y algunos traders que sí, porque se han tomado años de años en aprender este concepto, sí les funciona. Para el que no sabe, wow, pero se pregunta, ¿no? ¿Pero por qué le funcionó? Claro, porque si tú recién estás empezando, probablemente se te va a complicar identificar este tipo de contextos. Nosotros me refiero a identificar cuándo va a funcionar y cuándo no va a funcionar, básicamente, ¿ok? En cambio, nosotros no nos basamos en eso, simplemente esperamos una reacción. En este caso, tenemos luego del relleno, luego de ver este insight, que es el relleno del Fair Value Gap y llegar al mitigation block, tenemos una expansión bajista y luego, ¿qué esperaríamos? La apertura de la siguiente vela, que se introduzca a la vela alcista que tenemos aquí, que constituye también un bearish block y ahora sí una expansión bajista. Véase que acá tengo otro tipo de fair value gap, ¿ok? En este mismo espacio, el precio cae, retrocede al fair value gap y vuelve a crear el movimiento bajista. De esa manera es como ustedes podrían ir construyendo sus setups. Fíjense que tenemos muchos niveles en donde potencialmente hemos de o bien construir el setup o bien mitigar una operación en pérdida. Claro, si es que no sabemos reconocer todavía cuándo sí y cuándo no, pero es totalmente viable mitigar nuestras operaciones, ¿ok? Tal y como lo menciona nuestro colega Germán, cuando fracasa, ¿ok? A veces vamos a tener que cambiar de dirección. Eso sí es cierto. Muy bien. Vamos entonces a establecer los puntos objetivo que estarían delimitados justamente a partir de estos movimientos. Puedes utilizar entonces mitigation block, esperar que se rellene el fair value gap y entrar en corto. Perfecto. No necesitas que el precio retroceda a una, por decirlo de alguna manera, retroceda hasta tus niveles óptimos de entrada, sino que acá lo que tienes es el fair value gap como primer obstáculo, ¿ok? Entonces, si tienes ese concepto, ¿ok? Que va a cambiar la dirección del precio con alta probabilidad, esperas una confirmación. Y esa confirmación, ¿ya la vieron? Yo creo que ya la vieron porque está muy clara en el gráfico. Y es que acá vas a tener un order block. Y fíjate cómo cuando el Judo Swing de esta vela bajista se introduce en ese bearish order block, existe una reacción. De esa manera es como confirmas tu operación, ok, en corto y no necesitas que el precio siga subiendo un poco más para entrar necesariamente en el premium de un rango mayor, sino que entras en premium del rango más reciente, ok, es decir, en ese bearish order block. Tu stop loss aquí, tu entrada aquí y tu potencial take profit en esta neutralización. ¿Listo? Tienes ahí aproximadamente un ratio de 1 a 3. Si es que estoy bien. Okay, si es que no me falla la vista todavía, no estoy tan viejito. Ok, perfecto. Entonces, allí tienes la neutralización de, en principio, el primer mínimo que se ha formado relativamente cerca a este mínimo, ¿ok? Pero igual, no dejan de ser mínimos o equal lows atractivos a la hora de crear una neutralización. Y fíjate que en gráfico de temporalidad mensual necesitamos esa neutralización para que el precio cambie de dirección, ¿ok? ¿Qué sucede? Se termina por crear la neutralización y ¿dónde se crea este mínimo? Si retrocedemos, ampliamos la imagen, básicamente no retrocedemos. Tenemos acá un bullish short block que podemos tenerlo previamente delimitado y únicamente hemos de esperar qué es lo que va a ser el precio justamente cuando llegue allí, ¿ok? No es que, no es que no lo tengamos en cuenta o recién cuando el precio llegue, recién lo vamos a marcar, no, lo podemos tener marcado como nuestra zona de espera, ¿ok? Y podemos continuar colocando trades en corto en busca de que el precio llegue justamente a ese bearish o bullish order block. Por ejemplo, podemos entrar en corto aquí, voy a colocarlo con otro color, ¿ok? Para que se vea un poco mejor. Corto aquí, en este bearish order block, boom, corto aquí en este bearish order block, boom, ¿se fijan? Entonces no es complicado. Estos niveles de temporalidad mayor, como básicamente este bullish order block,
va a atraer al precio porque el market maker necesita crear una neutralización y buscar un nivel, ¿ok? Donde estén patrocinadas sus órdenes. Así como lo hemos estudiado en Chartismo Fantasma, la lección 8 del segundo mes de mentoría anual, ¿ok? En Chartismo Fantasma vimos cómo el precio rompe, ¿ok? Estas figuras chartistas, pero siempre hay un nivel que el market maker utiliza, ¿ok? Para que finalmente no se cumplan estos famosos objetivos de las figuras chartistas. Es así como funciona. ¿Qué sucede? Tenemos order block creado en la neutralización y en un siguiente. Este sería nuestro primer order block, primer grado. Este sería nuestro order block de segundo grado. Se valida el order block y en cuanto el precio se introduce en el cuerpo de ese order block, podemos utilizar el espacio de sensibilidad, el área de sensibilidad, como nuestra potencial zona para la construcción de setups. ¿Qué tenemos aquí? Mínimo, máximo, discount. Perfecto. Mínimo, máximo, discount. Discount como fair value para compras. Expansión alcista que tenemos en esta mecha. Fíjense en algo interesante. Esto lo vamos a ver justamente en este tercer mes, que son líneas de tendencia fantasma, líneas de tendencia falsa, ¿ok? Que las vamos a utilizar, pero para operarlas en contra. Fíjense en esto. Esto es algo muy interesante. Exactamente. Tenemos external range liquidity. Lo que sucede aquí es que el precio está neutralizando con mecha. A esto me refería, ¿ok? A esto me refería. Neutralizaciones con mecha, ¿de acuerdo? Donde todo el mundo entra en compra. Pero no, finalmente el cierre se crea allí en un gráfico de líneas. Seguimos teniendo máximos estructurales más bajos. ¿Ok? ¿Qué tipo de liquidez es allí? Buy side liquidity. Perfecto. ¿Qué tenemos entonces? El precio no debería superar el mean threshold, ¿ok? En gráficos, al menos de esta temporalidad mayor y probablemente en temporalidad menor también, en algunas ocasiones, veamos que el precio se consolide dentro del área de sensibilidad. Eso no nos tiene que poner nerviosos, no tiene que alterar nuestras emociones. Si nuestro stop loss está por debajo del mínimo del order block, entonces se queda allí hasta que veamos una expansión que nos permita proteger la orden luego de que ya nos haya dado lo que esperábamos. Pero es importante que si tú decides entrar a una operación, estés dispuesto a esperar que tu trade se desarrolle. ¿Ok? Sería lo principal. Si es que recién estás empezando, lo principal es que estés dispuesto a esperar que el trade se desarrolle. Si en la medida en la que vas avanzando, ¿ok? Tú vas reduciendo tu stop loss a una cantidad considerable, significativa, y vas a empezar a observar o a monitorear tu operación con confirmaciones, ¿ok? No necesariamente vas a entrar por confirmación, sino vas a entrar al mercado con una orden límite o con una orden por mercado, es decir, en vivo, listo, y vas a ir confirmando tu operación. Y si el precio no hace las cosas que tú le exiges, básicamente para que te mantengas en esa operación, puedes tomar la decisión de colapsar la operación. Pero principalmente necesitamos estar dispuestos a mantener nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque cuando recién comenzamos, ¿ok? Cuando recién comenzamos, tocamos muchos stop loss. Y lo único que va a solventar, soportar esos stop loss es que tú mantengas tus operaciones hasta take profit y que respetes tu ratio. Entonces consideren, si es que van a entrar en una operación, todavía no saben cuánto acierto tienen, cuánto ratio, digamos, aplicar a una operación, mantengan sus operaciones, ¿ok? Hasta el take profit más prudente, o por lo menos que cubra todas sus pérdidas. Piensen primero en recuperar pérdidas antes de colocar un trade, recuperar y ganar. No, primero piensen en recuperar, si es que en caso están en pérdida, por supuesto. Entonces, volviendo a la idea de que esa mecha superior es una zona de buy side liquidity, en algún momento determinado se ha de formar un swing impulsivo que parta de la zona de sensibilidad establecida desde el punto de apertura del bullish order block hasta el mean threshold. Y es allí cuando nosotros hemos de confirmar la potencial operación. El precio expande alcista, pequeño retroceso, se crea un nuevo rango, ¿ok? Mínimo, máximo, discount, ¿ok? Y ahora sí podemos volver a entrar en compra. ¿Qué tenemos aquí ahora? Tenemos mínimo, máximo. Recuerden que esto era un bullish proportion block, ¿verdad? Pero en términos semanales tenemos cierres de vela por debajo del cierre anterior. Desde este mínimo hasta este máximo tenemos external range liquidity. Pero desde este mínimo hasta este máximo tenemos internal range liquidity. Independientemente de lo que veamos, la neutralización es suficiente para entender que este es un order block relevante. Fíjate cómo el precio se introduce al cuerpo del order block de la vela bajista, expande nuevamente
se introduce el cuerpo del order block dentro del precio del bullish proportion block mensual. Y ahora sí, expansión alcista, porque se necesita crear o ingeniar liquidez a través de la formación de equal highs. El precio va a ir entonces a por este máximo, expande alcista, vacío de liquidez, neutralización del máximo anterior, tal y como lo vimos aquí, ¿de acuerdo? Y ahora sí, nuevamente, relleno del vacío de liquidez, low resistance liquidity run, high resistance liquidity run, ahora las condiciones cambian. Boom, primer zoom impulsivo alcista, vela bajista, el precio se introduce en esa vela bajista, expande poquito, nuevamente introduce equal lows neutralizados, sell side liquidity en términos de mecha, y ahora sí, expansión alcista. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un bullish breaker, ¿ok? Zona de sensibilidad, perdón. Aquí, bullish breaker, ¿ok? Zona de sensibilidad del breaker, expansión alcista. ¿Perfecto? Entonces, véase cómo en potenciales movimientos direccionales alcistas, el precio va a continuar respetando, sea velas bajistas para la colocación o colapso de las órdenes de tipo market maker, ¿ok? O para la formación potencial, claro, de expansiones alcistas, que es la consecuencia de, ¿ok? Vamos entonces a un gráfico diario para ver de manera mucho más detallada, ¿okay?, cómo se van formando estos niveles. Para eso voy a pasar a un gráfico en vivo, ¿de acuerdo? Ok, me confirman por favor en el chat si es que estamos bien con la compartición del TradingView. Gracias, Kevin. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar entonces a estudiar el gráfico diario aquí, desde este es un impulsivo alcista. Voy a hacer lo siguiente. Tenemos mínimo, ok, vela bajista, en términos de order block, tenemos un rejection, ok, tenemos un mínimo más alto que el anterior, potencial zona de equal lows, que ha de ser neutralizada en el futuro, que de hecho es lo que vimos, pero que impulsa el precio a partir del rejection block a nuevas expansiones alcistas. El precio expande alcista, tenemos aquí un backing block, expansión alcista, retroceso, cierres de vela por dentro del backing block, nueva expansión alcista, rejection block, constituido por toda esta mecha, nueva expansión alcista. Equal highs, neutralización de los equal highs, retroceso a la vela bajista, nueva expansión. Así es como básicamente estaríamos interpretando esta zona, ¿ok? Este comportamiento. Fíjense que las velas bajistas, ¿ok?, se utilizan para la potencial formación de swings impulsivos alcistas. Velas bajistas para formación de swings impulsivos alcistas. ¿Vamos? Muy bien. Luego de esta neutralización, el precio cae y crea breaker block, ¿ok? Zona de breaker respetada. Bearish vacuum block. El precio se introduce por encima del punto de apertura de esta vela. Hacemos un acercamiento allí. Lo vamos a trazar acá. Boom. Aquí es cuando nosotros podríamos, en sesión, ¿ok?, encontrar un setup en corto a partir de que el precio se haya introducido a este gap. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces esa es setup en una zona premium, máximo, mínimo. Si lo trazamos de este modo, máximo, mínimo, zona premium. ¿Ok? Puedes utilizar perfectamente el 70 o el 79%, pero en definitiva ya tienes una área, ¿ok?, de precios que pueden llevar, por ejemplo, si vas a entrar en cuanto el precio se introduce al gap, puedes tener, si son aquí aproximadamente unos 1000 puntos, aunque no son 1000 puntos realmente, pero puedes tener un potencial ratio de 6, 7, 8, ¿sí me entienden? Esa es la idea, de que si es que decidimos no ingresar por precios específicos, lo vamos a hacer por un área sumamente estrecha y vamos a proteger por encima de un máximo en este contexto, ¿ok? Y que nos permita tener a la vez un ratio sumamente alto, ¿ok? Eso sería la premisa, básicamente, para la toma de decisión. Tenemos entonces, fíjense en un gráfico de líneas, tenemos equal lows, vacío de liquidez aquí, y es justamente estas áreas las que atraen al precio en este dip. Neutralización de mínimos, ok, boom, internal range liquidity, y ahora sí llegamos a esta zona del order block,
se crea el mínimo. En este contexto, fíjense que en gráfico diario, nosotros tenemos el swing low, la expansión alcista y tenemos pequeña consolidación. Fíjense en esto que es interesante también observarlo. Consolidación, Euro swing, y ese Euro swing lleva el precio hacia la apertura de este bullish order block. Se llega al bullish order block y el precio expande alcista. Una vez que tenemos esta expansión, ok, luego del Euro swing ya podemos hacer esto. Mínimo, máximo, retroceso, ok, a un 62%, buscamos la confluencia, en este caso tenemos la confluencia con un otro backing block, otro gap, porque estamos claro en el índice. Tendríamos, perfecto, power of three. Tendríamos que entonces buscar, ok, el mismo comportamiento o swings de precios simétricos para, básicamente, los pares de divisas como tal. En este contexto, tenemos expansión alcista. Fíjense en esta vela bajista que primero fue utilizada como un bearish proportion block. Si el precio la neutraliza, boom, utilizamos el cuerpo, ok, el rango dinámico de esta vela bajista como una zona para mitigar órdenes. Ok, listo. El precio sube, rellena este vacío de liquidez, vuelve a caer, pero se crean mínimos cada vez más altos. ¿Se fijan? Máximos iguales, caída del precio, expansión alcista, nuevamente caída. ¿Recuerdan qué zona era esta? La zona del breaker que no funcionó, ¿se acuerdan? O del bullish short block, ¿ok? Que se formó a partir de no haber funcionado el breaker de temporalidad mensual, o semanal, perdón, ¿se fijan? Entonces, en términos diarios, nuevamente aplicamos lo mismo. ¿Qué es lo mismo, Ángel? Apertura de esta vela bajista, y en cuanto el precio se introduce a la vela bajista, tenemos la expansión. Cuando nosotros decidimos entrar en un order block acá traders, vamos a ir a por la neutralización. En este caso, si es un bullish order block, vamos a por la neutralización de un máximo, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, tienen que seleccionar adecuadamente los order blocks. ¿Por qué? Porque a veces solamente el precio crea una reacción, pero no crea la neutralización, ¿ok? Solamente crea un retroceso y luego adiós a la operación, porque probablemente las has protegido, se te devuelve el precio. Entonces, esas cosas hay que ir puliendo, hay que ir afinando. Aquí podemos utilizar este order block con alta probabilidad porque se necesita neutralizar este máximo anterior para que recién el precio ahora sí tome direccionalidad en términos bajistas. Perfecto. ¿Qué sucede? Expansión bajista. En términos diarios, fíjense lo que pasa. Tenemos equal highs, discount, ok, si trazamos un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, discount, ok, expansión alcista hacia, ¿qué teníamos allí? Teníamos un gap, ¿cierto? Teníamos un gap, perfecto. ¿Qué sucede? Boom. ¿Qué pasa aquí nuevamente? El precio se mueve de discount to premium, de premium, discount, discount, premium, premium, discount. ¿De acuerdo? Es así como básicamente vamos a ir haciendo la interpretación. Tracemos con Fibonacci, máximo, mínimo, ¿ok? Por encima del 50%, ya estamos en premium zone. Y boom, expansión bajista. ¿Qué tenemos acá? Bearish short block, si no queremos utilizar el Fibonacci. En términos diarios, ok, acá traders, luego de la formación, de ese swing high en un gap semanal que proviene claramente de una temporalidad incluso mayor, vamos a tener validado un order block que puede ser utilizado para ir a favor del order flow institucional. Estos son los insights que hay que tener en cuenta a la hora de definir el directional bias que vamos a operar, porque el directional bias es la decisión, es básicamente la dirección, perdón, que pretendemos operar, ¿ok? Sobre la cual vamos a basar nuestro análisis. Yo elijo un directional bias alcista. ¿Por qué? Porque estoy observando este factor, este concepto, esta estructura, ¿ok? Y el contexto en general me dice que va a ser alcista, ¿ok? ¿Qué estamos aquí teniendo? Un order block, un bearish order block. Perfecto, el precio llega a ese bearish order block, ¿ok? Y probablemente este máximo tengas que profundizar, ¿ok? En sesión, porque no voy a reducir más de temporalidad diaria, eso ya lo hemos hecho en el segundo mes. En sesión tú tengas que probablemente identificar si es que este máximo se ha creado en Londres, ¿para qué? Para que en Nueva York operes un retroceso. Recuerden las Kilsons, ¿ok? Si el máximo se ha creado en Londres, en Nueva York probablemente tengas un retroceso. Esto apúntenlo por si es que no lo saben o todavía no lo conocen.
Si es que estás básicamente en Asia y aún tienes el rango, básicamente, tú lo que vas a esperar es en Londres que se forme ese máximo del día, ¿ok? De este día en específico, en esa apertura del Bear Share Block. Y vas a operar justamente cuando se forme el máximo del día. Recuerden que el objetivo de la mentoría es que ustedes establezcan con altas probabilidades dónde va a estar el máximo del día, dónde va a estar el mínimo del día. Y que luego, por supuesto, en la medida en la que vayan puliendo sus habilidades y su técnica, definan dónde va a estar el cierre del día. ¿Para qué es esto beneficioso? Para que puedas determinar, ok, de manera inteligente si vas a mantener o no tu operación. ¿Por qué? Porque en algunos casos puedes entrar al mercado y probablemente el cierre del día se quede muy cerca a tu punto de entrada. ¿Y qué pasa cuando el mercado cierra por día? El spread se abre. Y si tú has protegido esa operación en break-even, probablemente te saque, ¿ok? En break-even, porque el spread se va a extender. Si es que, por ejemplo, el cierre del día queda muy cerca de tu punto de entrada, probablemente tengas que extender el stop loss. Y esto va a depender del par de divisas que estés operando. ¿Ok? Al menos para Forex es así. Y si estás operando un cross, un par con yen japonés, el spread se va, al menos el GJ, el spread se abre 20, 30 pips. Y eso te va a sacar en stop loss. Entonces es importante que, claro, vamos a ir puliendo la técnica para determinar dónde va a estar el máximo del día, dónde va a estar el mínimo del día y en base a ello nosotros podamos definir si colapsar nuestra operación bien a las 2 de la tarde, tal y como ya se los he mencionado en lecciones anteriores, o bien mantener esa operación en los días subsiguientes. De hecho, esto es algo que yo acabo de hacer hace un par de días. De hecho, el día de ayer, con el día de hoy, por supuesto, están en los dos últimos videos públicos que están cargados a YouTube Acá Trading, en los que decidí, o básicamente los que muestro una operación en que decidí mantener 2 días. Entonces, también los invito a ver ese video, ¿ok? Que está titulado como Acá Trading is not Forex Retail. Una explicación muy sencilla, muy interesante sobre por qué decido mantener una operación, porque básicamente el cierre del día estuvo lejos de mi punto de entrada y lo voy a dejar allí. Ahora, teniendo estos insights en consideración, tengo la expansión bajista, equal lows, sell side liquidity to the stops. El precio cae, pequeña consolidación luego de un movimiento expansivo. Véase lo siguiente. Aquí lo que tenemos es que el retail trader, cuando ve esta vela alcista, entra en compra. Nosotros emparejamos de manera inteligente esas compras con ventas. Boom. ¿Ok? Perfecto. Vamos a por rellenar, ¿ok? En términos semanales, teníamos allí una mecha. El precio rellena esa mecha. Ahora, cuando hablamos de máximos o mínimos del día, ¿ok? No necesariamente se crean en Londres, pero existe alta probabilidad de que se creen en Londres. Cuando hablamos de máximos o mínimos de la semana, no necesariamente se han de crear en los primeros 3 días de la semana, pero hay alta probabilidad de que se creen los primeros 3 días de la semana. Cuando hablamos de máximos o mínimos del mes, que en términos de Overflow, se pueden crear en las primeras 2 semanas del mes. ¿Ok? Considérenlo a la hora de realizar sus análisis. Muy bien. Voy a sacar este Fibonacci, ok, perfecto. Se me movió el gráfico. No pasa nada. Listo. Tenemos neutralización de este mínimo. En principio, fíjense cómo tenemos cierres de vela, ok, por debajo de ese mínimo. Si no, vamos a acercar un poco más. Cierres de vela por debajo, perfecto. Sumamente insignificante los cierres de vela que tenemos allí. Pero luego, es decir, tenemos acá un máximo, neutralización del máximo, pequeño retroceso, boom. Recuerden que acá nosotros teníamos allí un fair value gap, ¿verdad? Precio expande bajista, deja mínimos, boom. La zona próxima, ok, a ser cubierta es esta. Y es justamente allí donde esperaríamos el precio. En un gráfico diario, ¿cómo se observa ello? En un gráfico diario tenemos esto. Tenemos consolidación, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar con un color diferente. Voy a colocarlo con este color. Tenemos Euroswing, la llegada del precio al bullish short block en términos semanales, ¿ok?
y también en términos mensuales. Esto lo vamos a marcar con este color. Y tenemos el movimiento direccional expansivo que podríamos aprovechar. Complementen la información que les estoy proporcionando en esta lección con el vídeo gratuito que tienen en YouTube Acá Trading, que se titula Niveles de temporalidad mayor. Okay, espero que allí sí se logre observar. Vamos a marcar esto así. Ahí sí se logra ver, ¿sí? Gracias. Listo, entonces, complementen, como les digo, la información que les estoy brindando en esta lección con el vídeo gratuito que está en YouTube de niveles de temporalidad mayor, porque es lo que les va a permitir a ustedes entender, ¿ok? ¿Qué rangos necesitan ser neutralizados? ¿Qué máximos o mínimos de determinados periodos semanales, mensuales, necesitan ser neutralizados para que el precio tome direccionalidad? En este sentido, si observamos el desarrollo del precio en términos diarios, tenemos la expansión alcista, fíjense en las velas bajistas, ok, expansión, pequeño retroceso, expansión, ok, neutralización de los máximos que tenemos aquí, considerando que por encima de ellos existen zonas de buy side liquidity y buy stops. Otra cuestión que es importante observar es que fíjense, si el movimiento direccional va a ser bajista, voy a colocar esto. Luego de una neutralización de un máximo, vamos a tener, ok, una reversión, una potencial reversión. Se neutraliza el máximo anterior, ahí la reversión, perfecto. Aquí también tenemos neutralización de este máximo, se crea la reversión. Neutralización de este máximo, se crea la reversión. Ok, aquí también neutralización del máximo anterior, se crea la reversión. Consideren ese tipo de neutralizaciones para continuar operando a favor del order flow que se está formando, ok, en este es un impulsivo. Esta zona, ok, que nosotros hemos establecido, que la voy a marcar aquí, esta área, ok, no es un área aleatoria, es un área que está claramente definida en gráfico de temporalidad mayor, en gráfico de temporalidad mensual, en gráfico de temporalidad semanal, y va a atraer al precio en determinado momento. ¿Después de qué? De que se neutralice un máximo. Se neutraliza un máximo, el precio cambia de dirección. Se neutraliza un máximo, el precio cambia de dirección. Es muy sencillo identificar el order flow institucional. En un swing alcista es diferente, pero no cambian las neutralizaciones. Se neutraliza un mínimo anterior y el precio cambia de dirección. Vamos a colocar otro color aquí, un color, este color. Perfecto. Si se ve, me confirman. O este color. ¿Sí? Perfecto. Se neutraliza el mínimo, el precio cambia de dirección. Claro, va a utilizar las velas bajistas como potenciales zonas de recolocación de órdenes. Acá se neutraliza el mínimo anterior, el precio cambia de dirección. Utiliza la vela bajista para crear un retroceso. Boom. Se neutraliza el mínimo anterior, el precio cambia de dirección. Se neutraliza el mínimo anterior, el precio cambia de dirección. Así es como vamos confirmando que el precio va a continuar subiendo. Claro, los parámetros principales o las consignas principales las tenemos en semanal, por supuesto que sí. ¿Qué sucede ahora en este swing impulsivo bajista? Formación del máximo, que tenemos aquí, neutralización del máximo anterior y cambio de dirección. ¿Ese era el color? No, ese no era el color. Creo que este era. Sí, creo que ese era. Ok. Neutralización del máximo anterior, cambio de dirección. Pequeña consolidación, swing impulsivo bajista. Retroceso, una pequeña vela, ok, que sí constituye un bearish order block. Es una pequeña vela que constituye un bearish order block perfectamente alcanzado, si se fijan, con la mecha, swing impulsivo bajista. Ok, acá en términos de gráfico semanal, recuerden que teníamos los niveles, el Fair Value Gap, okay, nuevamente swing impulsivo bajista. Retroceso, reinyección al Fair Value Gap que teníamos estrecho, muy estrecho. ¿Qué sucede acá? Se neutraliza el máximo anterior y el precio cambia de dirección. Esta es la naturaleza del order flow institucional, que a partir de una neutralización el market maker desarrolla movimientos direccionales, ok, amplios. Si partimos de un gráfico mensual, esto es un tesoro escondido, es un eureka, ok, considérenlo un eureka porque los movimientos direccionales pueden ser sumamente amplios.
¿Qué tenemos luego? Fíjense aquí, neutralización del máximo anterior, el precio cambia de dirección. Aquí también equal highs, neutralización del máximo anterior, el precio cambia de dirección. Llegamos al order block, ¿se acuerdan? Perfecto. Expansión alcista, acá no voy a marcar o establecer breaking market extraction, nada de eso, ¿ok? Nada de eso. Porque el precio puede continuar rompiendo máximos y caer y violar el mínimo. Simplemente me voy a basar en la zona de sensibilidad, entendiendo que el precio ahora me ha formado un order block de segundo grado en gráfico semanal. Si eso ha sucedido, entonces esta zona debería soportar al precio. ¿Qué sucede entonces? Tenemos aquí esta neutralización. Tenemos estos equal lows. El precio no necesita necesariamente, acá traders, neutralizar los dos mínimos. ¿Ok? Basta con que se introduzca entre los dos mínimos y ya pueden considerar neutralización. Pero recuerden que acá, por ejemplo, el precio no supera el min threshold porque de superarlo las probabilidades de que se cree una expansión alcista se reducen y el contexto cambiaría rotundamente. Entonces, acá sí puedo yo asumir que el precio únicamente bastaría o sería suficiente con que se neutralice solamente un mínimo para poder asumir que el precio ahora sí va a subir. ¿Sí? Porque estoy en la zona de alta sensibilidad de un order block. Entonces, si esa zona de sensibilidad del order block se viola, entonces probablemente tenga que yo mitigar o tomar otra decisión. ¿Qué sucede? El precio termina expandiendo. Tenemos neutralización de este mínimo y este mínimo. Antes de que el precio rompa un mínimo, recuerden que se ingenia liquidez a través de la formación de mínimos iguales. Esto ya lo conocen. Tenemos entonces equal lows, neutralización, boom, el precio regresa al área o rango y utilizamos el breaker que tenemos aquí, más claro, ¿no? Tenemos acá una vela muy pequeñita, no la usamos, no la consideramos, breaker con un cuerpo más claro, expansión alcista, y acá tenemos bullish fair block. Ok, lo vamos a marcar con otro color. Tenemos bullish fair block. Perfecto. El precio expande alcista. Fíjense cómo acá, vuelvo a hacer un acercamiento. Se utiliza este nuevo bullish fair block, vela bajista. En cuanto se introduce en la vela bajista, nueva expansión. Acá velas bajistas. En cuanto se introduce al cuerpo de la vela bajista, nueva expansión. Perfecto. Tenemos mínimos relativamente iguales. Expande. Primero tiene que subir para caer. Se neutraliza un mínimo. Y el precio cambia de dirección. Perfecto. Boom. Expande. Listo. Tenemos aquí. Neutraliza el mínimo anterior. Y el precio cambia de dirección. Es así, básicamente, como se van a ir formando, ¿ok? Los movimientos direccionales. Tenemos acá otra vela bajista. Fíjense cómo ustedes pueden utilizar, ¿ok? Estos contextos como contextos de alta probabilidad para la colocación de órdenes, ¿ok? Expansión alcista, retroceso, order block de segundo grado, expansión alcista, neutralización de máximos, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, toda esta área, ¿ok? No voy a delimitar únicamente una vela, sino que toda esta área es el área de mitigación del breaker o del bearish breaker. Si yo trazo un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, 62% de Fibonacci en confluencia con prácticamente el gap que se encuentra en esta curva de compras, expansión bajista, neutralización del mínimo del rango que he establecido, pequeño retroceso, mitigation block, nueva expansión bajista, mi horizonte estaría en el relleno de este liquidity void, ¿sí? Una vez que se rellene ese liquidity void, sería suficiente porque tengo acá yo un bullish propulsion block semanal, ¿ok? Que estaría respaldando básicamente los trades en largo. ¿Qué sucede entonces? Vamos a este contexto. Fíjense, equal lows, nuevamente, neutralización, ¿ok? Y el precio cambia de dirección. Boom, cambio de dirección del precio. ¿Listo? Podemos encontrar o interpretar el price action básicamente de esta forma. Recuerden que los niveles de temporalidad mayor nos van a ser de muchísima ayuda.
Y fíjense que si esta neutralización se creó en básicamente una temporalidad mensual, porque en temporalidad mensual tenemos aquí cierres de vela, ¿de acuerdo? Lo que va a suceder entonces en el futuro es un potencial movimiento direccional que rompa con estos equal highs. Y lo que vamos a ver es una expansión alcista que rompa justamente con esos equal highs. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a procurar hacer a la hora de construir nuestros setups partiendo de la temporalidad mayor. Voy a dejar la presentación hasta aquí, esperando que la información que les he proporcionado en esta lección haya sido de utilidad. Nos vemos la siguiente semana en la tercera lección del tercer mes de la mentoría.